Hay quienes nacen bajo los reflectores y quienes llegan al mundo envueltos en bruma, como si la vida quisiera protegerlos del ruido exterior, para que escuchen mejor su voz interior. Luis Federico Leloir nació en París, pero no fue un niño francés. A los 2 años, perdió a su padre, y su madre lo llevó de regreso a la Argentina. Su verdadera infancia no transcurrió entre bulevares ni castillos de cuentos, sino en las playas de Mar del Plata, donde el viento del Atlántico silba preguntas que nadie responde. Era un niño reservado, observador, de salud frágil y carácter introspectivo. Mientras otros jugaban, él se quedaba contemplando las olas, no porque no supiera divertirse, sino porque algo dentro de él parecía siempre más atento al misterio que a la fiesta. En la escuela le fue mal. Repitió materias. Dudó de sí mismo. Pensó que quizás no tenía el talento suficiente para destacar en nada. Se sintió torpe, invisible, desplazado por otros que brillaban más rápido. No hubo trofeos. No hubo medallas. Y sin embargo, había algo. Una especie de susurro interior. Una curiosidad persistente. ¿Cómo funciona un cuerpo? ¿Qué hay detrás del movimiento de un músculo? ¿Qué leyes gobiernan lo que sentimos como vida? No era ambición. Era necesidad de entender. Sus primeros pasos en la universidad no fueron gloriosos. Comenzó a estudiar arquitectura. Luego se pasó a medicina. Pero tampoco allí se sentía del todo cómodo. No era un médico de guardapolvo blanco y mirada firme. Se sentía incómodo con los pacientes, inseguro con el trato humano. Lo suyo no estaba en la superficie de la piel, sino más abajo, en los mecanismos invisibles del cuerpo, en las estructuras mínimas que permiten que el corazón lata y el pensamiento surja. En aquellos años de juventud, la mayoría busca destacar. Él solo buscaba comprender. Se podría pensar que este no es el perfil de un futuro premio Nobel, pero quizá ese sea el secreto. Que los grandes descubrimientos no nacen del deseo de fama, sino de una inquietud sincera. Una voz silenciosa que no te deja en paz hasta que le das forma, respuesta o al menos dirección. Luis Federico Leloir fue un niño que no brilló en los exámenes, pero brilló en algo más profundo, en la perseverancia de quien escucha su propia duda y decide no rendirse ante ella. ¿Por qué no todos los caminos hacia el Nobel comienzan con diplomas de honor? Algunos empiezan con una pregunta en voz baja, formulada por un niño que mira el mar y se pregunta, ¿por qué late la vida así? En la vida de cada persona, llega un momento en que las preguntas se vuelven urgentes, y no porque el mundo las exija, sino porque uno mismo ya no puede seguir sin responderlas. Luis Federico Leloir pasó su juventud tanteando caminos, como quien avanza por un bosque con neblina. Probó arquitectura, pero la rigidez del dibujo técnico no le habló al alma. Se pasó a medicina, buscando quizás una vocación que lo acercara a los demás. Pero allí también se sintió extraño. No era un hombre de bata ni de bisturí. Frente a los pacientes, su voz temblaba y su corazón dudaba. Sentía que lo humano era demasiado vasto, demasiado frágil, demasiado indomable. Y entonces ocurrió algo que le cambiaría la vida. Conoció la bioquímica, la ciencia que no necesita de discursos floridos ni de aplausos, la que trabaja en silencio, mirando por microscopios, observando lo invisible. Allí encontró su lugar, no con una epifanía ruidosa, sino con una certeza tibia que fue creciendo día a día. En ese nuevo camino apareció un nombre clave: Bernardo Husay, otro argentino apasionado por la ciencia, que años más tarde ganaría el Nobel en 1947. Husay no buscaba alumnos obedientes, buscaba mentes curiosas, tenaces, capaces de pensar sin pedir permiso. En Leloir vio ese fuego y le abrió la puerta. Gracias a su apoyo, Leloir viajó a Cambridge,
al laboratorio de Frederick Gowland Hopkins, pionero en vitaminas y nutrición. Allí, en el corazón de la ciencia británica, Leloir debía sentirse pleno. Pero no fue así. No se adaptaba a la pomposidad, al sistema jerárquico, al tono distante de los colegas. Extrañaba el calor del sur, la sencillez del trato, la libertad de pensar sin rigideces. El joven argentino, que había dejado el país buscando formación, volvió buscando sentido. Y lo encontró, no en edificios imponentes, ni en tecnologías avanzadas, sino en un laboratorio modesto, en Buenos Aires, donde se valoraban más las preguntas que los títulos. Porque a veces, el verdadero viaje no es geográfico, sino interno. Leloir no se transformó en científico por estudiar en Cambridge, sino por comprender que su vocación no dependía del prestigio del lugar, sino de la fidelidad a su propio impulso interior. No quería poder, no quería fama, solo quería entender cómo funcionaba la vida. Ese fue su acto más silencioso, y tal vez el más revolucionario. Decidir no aparentar, no competir, no brillar, sino simplemente dedicarse. Y así, con esa humildad radical, Leloir dio el paso que cambiaría su destino. Comenzar a investigar con lo que tenía, desde donde estaba, con lo que fuera posible. Porque hay momentos en que uno no necesita más mapas. Solo necesita confiar en que está donde debe estar, en un mundo que idolatra la opulencia. Leloir eligió el rincón más humilde del mapa para hacer ciencia. No fue una elección forzada, ni un acto heroico consciente. Fue, simplemente, la decisión de alguien que comprendía que el conocimiento no necesita catedrales, solo una mente encendida y un corazón persistente. El Instituto Campomar, en Buenos Aires, no tenía ni la sombra de lo que uno imagina cuando piensa en investigación de alto nivel. No había materiales de última generación. No había fondos internacionales. A veces no había ni reactivos suficientes. Pero había algo más fuerte: ingenio, vocación y una obstinada alegría por descubrir. Cuando no tenían embudos, los hacían con papel de diario. Cuando faltaban frascos, usaban envases de yogur. Cuando los instrumentos no alcanzaban, se improvisaban. No por capricho, sino porque no había otra opción. Y Leloir, lejos de quejarse, sonreía. Era un científico de delantal modesto y dedos firmes que lavaba sus propios tubos de ensayo y escribía artículos con precisión quirúrgica. Nunca se le vio impaciente. Nunca perdió la fe en que incluso entre paredes descascaradas podía brotar una idea que iluminara al mundo. Y brotó. Fue en ese laboratorio, donde todo parecía contra él, que Leloir descubrió los nucleótidos azucarados. Sustancias diminutas, invisibles al ojo, pero fundamentales para entender cómo el cuerpo humano procesa los azúcares. Fue un hallazgo profundo, silencioso y revolucionario, que cambió para siempre la bioquímica. El mundo científico, acostumbrado a los grandes centros de investigación, se detuvo a mirar hacia el sur. Desde Buenos Aires, con frascos de yogur, con papel de diario como embudo. Sí, desde ahí. Porque el talento no depende del mármol ni del presupuesto. Depende de una forma de mirar, de no rendirse, de seguir probando cuando todo falla. Leloir no se sentía un héroe. Nunca habló de sacrificio, solo de trabajo. Un trabajo que él amaba, con una devoción casi religiosa. Y en esa devoción, sin ruido ni prensa, abrió una puerta hacia el misterio de la vida, como quien enciende una lámpara en la oscuridad y se aparta, para que otros vean. Porque hay laboratorios que parecen templos, pero están vacíos de alma. Y hay otros, humildes, silenciosos, donde cada tubo de ensayo contiene un pequeño acto de fe. Un día de otoño de 1970, el teléfono sonó, en el Instituto Campomar. Luis Federico Leloir, como siempre, estaba trabajando.
Algunos dicen que lavando tubos de ensayo, otros que escribiendo resultados en su libreta de apuntes. Lo cierto es que no esperaba nada. Nunca lo hizo. La voz al otro lado de la línea le anunció que acababa de recibir el Premio Nobel de Química. Leluir respondió con naturalidad, como si le hubieran dicho que había llegado el pedido de reactivos. Sonrió, agradeció y volvió al trabajo. No hubo gritos, no hubo festejos exagerados. Hubo té. Sí, una taza de té. Esa fue su celebración. Mientras los medios argentinos trataban de convertirlo en celebridad nacional, Leluir esquivaba cámaras, evitaba entrevistas y repetía una frase que se convertiría en su escudo. Yo no hice esto para ganar premios. Lo hice porque quería entender. No viajó con pompa a Estocolmo. Fue con su estilo de siempre, sobrio, educado, casi incómodo por tanta atención. Dio su discurso con la misma sencillez con la que hablaba en su laboratorio. Agradeció, y al día siguiente, regresó a Buenos Aires. Y no cambió nada. Rechazó cargos políticos, ofrecimientos lucrativos y propuestas para mudarse a grandes centros internacionales. Eligió quedarse donde siempre estuvo, con su equipo, con sus frascos reciclados, con su ciencia de vocación. Cuando le preguntaron si el Nobel modificaría su vida, respondió, no, mañana seguiré trabajando. Y lo hizo, porque para Leluir, el premio no era el fin de un camino, sino una estación silenciosa en medio del viaje. La verdadera recompensa, decía, estaba en el descubrimiento, en ese momento íntimo en que uno comprende algo nuevo sobre la vida y se queda unos segundos en silencio, sintiendo que ha tocado una hebra del universo. En un tiempo donde todo parece girar alrededor del éxito visible, Leluir nos recordó que hay otra forma de ser grande, la grandeza de no necesitar aplausos, de no cambiar cuando llega el reconocimiento, de seguir siendo uno mismo con o sin medalla. El Nobel lo confirmó ante el mundo. Pero él ya lo sabía. El valor del trabajo bien hecho no depende de la fama. Luis Federico Leluir falleció en 1987, sin ruido como vivió. No hubo homenajes multitudinarios, no hubo ceremonias desbordadas, solo un silencio respetuoso, el mismo que rodea a las cosas que de verdad importan, como si el mundo supiera que no hacía falta decir demasiado. Él ya había dicho todo con su ejemplo, pero su ausencia no fue un vacío, fue una presencia suave, como la de un perfume, que queda en el aire mucho después de que alguien se ha ido. Sus discípulos seguían trabajando, su laboratorio seguía de pie, su ética intacta flotaba entre las mesas y los microscopios. Leluir no fundó una escuela de pensamiento, no escribió tratados con su nombre en letras doradas. Fundó algo más valioso, una forma de estar en el mundo, la de quien trabaja sin esperar reconocimiento, la de quien enseña sin imponer, la de quien descubre sin apropiarse del hallazgo. Decía que la ciencia es como estar enamorado, porque exige devoción, tiempo, fidelidad y también silencio, un silencio fértil, que permite que algo crezca sin necesidad de ser mostrado. Su legado no está solo en su descubrimiento sobre el metabolismo de los azúcares. Está, sobre todo, en su manera de demostrar que la ciencia también se hace en el sur, que la precariedad no es un límite para el pensamiento cuando hay pasión, ingenio y perseverancia. Leluir es un símbolo silencioso, una figura sin ego, un recordatorio de que la inteligencia verdadera no se grita, se ejerce. En un mundo cada vez más ruidoso, su figura se vuelve más necesaria, porque nos enseña que no hace falta estar en las portadas para cambiar la historia. Basta con estar en el lugar correcto, con el corazón encendido y las manos abiertas. Hoy, cuando recordamos a Luis Federico Leluir, lo hacemos no solo como un premio Nobel, sino como un maestro de la humildad, un alquimista de lo invisible, un faro suave,
para quienes creen que se puede hacer ciencia y vida sin adornos. Y si esta historia te tocó como a nosotros, si crees que la verdadera sabiduría merece ser contada, te invitamos a suscribirte a este canal, porque aquí celebramos no al que más brilla, sino al que más ilumina.